capítulo 6, segunda de Corintios, capítulo 6. Para así estar, por misericordia del Señor, predicando este sermón. Por favor, a medida que vaya encontrando segunda de Corintios capítulo 6, por favor se va poniendo de pie y nos vamos también preparando para leer con solemnidad, con temor, esta santa palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 6, estudiaremos este capítulo 6 completo y el verso 1 del capítulo 7 también. Así que vamos a leer todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como colaboradores con Él, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Pues Él dice, en tiempo propicio te escuché, y en el día de salvación te socorrí. Pero ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación, no dando nosotros en nada motivo de tropiezo, para que el ministerio no sea desacreditado. Pues en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, con paciencia, con bondad, en el Espíritu Santo, con amor sincero, en palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia, para la derecha y para la izquierda, en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores pero veraces. Somos tratados como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero vivimos, como castigados, pero no condenados a muerte, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Nuestra boca, oh Corintios, les ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. Ustedes no están limitados por nosotros, sino que están limitados en sus sentimientos. Ahora bien, en igual reciprocidad, les hablo como niños. Ustedes también abran de par en par su corazón. No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Salgan de medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, hemos leído con reverencia y solemnidad tu santa y maravillosa palabra. Anhelamos que podamos ser edificados cada uno de los que estamos aquí. Anhelamos que tu palabra nos reprenda, pero también nos redarguya. Anhelamos que tu palabra también pueda animar nuestros corazones. Necesitamos conocerte más y poder glorificarte más y más en nuestro diario vivir.
Ayúdanos a entender, Padre Celestial, lo maravilloso que es este ministerio de la reconciliación y lo maravilloso, Padre Celestial, que es estar en la gracia de Dios. Te ruego que tu palabra no sea estorbada con ninguna conducta indecente, con nada, Señor, que de alguna manera pueda interrumpir el transcurso de esta predicación. Te ruego, Padre, que cada uno de nuestros hermanos puedan, con total reverencia y atención, escuchar este mensaje y puedan también comprobar a través de las Escrituras si todo esto, Señor, es así. Te ruego y te suplico que tú seas glorificado, Señor, en esta tarde. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Favor de tomar asiento, amados. Hoy veremos y haremos esta pregunta: ¿has recibido en vano la gracia de Dios? Una vez más, ¿has recibido en vano la gracia de Dios? Quiero que puedas reflexionar esta pregunta a lo largo de este mensaje. Dividiremos este mensaje en dos partes, siendo esta la primera. Los capítulos anteriores, el apóstol Pablo nos ha hablado acerca de lo que son verdaderamente los ministros del nuevo pacto, para así contrarrestar de alguna forma cómo los obreros fraudulentos, los falsos apóstoles estaban engañando a la iglesia de Corinto. Le ha mostrado también a los corintios que aquellos que verdaderamente han recibido el Evangelio son aquellos que se caracterizan por haber sido transformados por el Espíritu Santo. De acuerdo a lo que la Escritura ya nos había dicho en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. También hemos visto que aquellos que han sido regenerados son hechos participantes del ministerio de la reconciliación. Este ministerio que Dios le ha encomendado a estos ministros del nuevo pacto, a estos ministros, los cuales, como si Dios rogase por medio de ellos, reconcíliense con Dios. Este ministerio de la reconciliación, el cual nos muestra que hemos sido justificados. Y el Padre ha imputado la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Y el Padre ha imputado todos nuestros pecados sobre Cristo. Y así Cristo ha tomado el lugar de los pecadores y ha pagado la totalidad de nuestra deuda. Y con su justicia perfecta nos ha dado la justicia necesaria para poder estar para siempre con Él. En esa misma línea, en ese mismo contexto, nos da a entender el apóstol y le exhorta a esta iglesia de Corinto y también nos exhorta a nosotros hoy. ¿Acaso han recibido en vano la gracia de Dios? En primer lugar, el apóstol dice en el verso 1, y como colaboradores con Él, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Les exhortaba a que se reconcilien con Dios y aquellos que han sido reconciliados con Dios han sido regenerados, pero también aquellos que han sido regenerados y reconciliados con Dios no toman en vano la gracia de Dios. Por eso veremos que los que no han recibido en vano la gracia de Dios son llamados a entender el tiempo en el que estamos. Y como colaboradores con Él, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. ¿A qué se refiere esta palabra gracia de Dios? Sino a lo que había dicho anteriormente en el verso 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hemos sido justificados, hemos sido lavados, hemos sido limpiados, pero eso también ha traído y ha hecho un llamado a nosotros también, a no tener en vano esta gracia de Dios. ¿Qué significa la palabra vano? Sino algo que es vacío, algo que se desvanece como el humo.
No es solo decir estoy en gracia, soy perdonado y ahí. Es que también nosotros tenemos un llamamiento. Y es lo que dice el verso siguiente. Pues Él dice, en tiempo propicio te escuché y en día de salvación te socorrí. Pero ahora es el tiempo propicio. Ahora es el día de salvación. Hemos nosotros de entender en primer lugar que el apóstol Pablo está citando Isaías 49, verso 8. Esta palabra propicio se traduciría mejor como favor. A veces también se traduce esta palabra como gracia. Entonces podría decir, en el tiempo de la gracia, en el tiempo del favor, te he escuchado. Esta palabra hebrea, que después, cierto, está aquí en este texto en griego, denota cómo se relaciona un ser superior con una criatura inferior de manera favorable. Es decir, aquellos que hemos sido salvados por gracia porque Él, y solo por su propia y perfecta voluntad lo ha querido. No porque nosotros tengamos algo que ofrecerle a Dios. Pero esta gracia que hemos recibido no la podemos recibir en vano y debemos conocer en qué tiempo nosotros estamos. Aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han sido reconciliados con el Padre por medio de Cristo, son llamados a entender el tiempo de la gracia, el tiempo en el cual Dios nos ha escuchado. Hemos sido llamados a conocer el día de salvación en el cual hemos sido socorridos. Este tiempo de gracia es hoy y ese tiempo de salvación es hoy. Con esto el apóstol Pablo no quiere decir que en la antigüedad los elegidos eran salvos por las obras y que la gracia no existía en el Antiguo Testamento. Más bien el apóstol quiere decir que lo que se veía a través de tipos y sombras en el Antiguo Pacto, hoy se ha hecho manifiesto en el Nuevo Pacto. Cristo, el Mesías, que es nuestra Pascua, ya ha sido sacrificada por nosotros. El Antiguo Pacto ha dado a luz al Nuevo Pacto. Y eso nos ha hecho entender hoy, amada Iglesia, que aquellos que han sido redimidos han sido llamados a no recibir en vano la gracia de Dios. Han sido llamados a entender que la gracia de Dios se ha manifestado hoy en Cristo y que has sido reconciliado con Dios Padre, no para que sigas viviendo como antes, sino para que vivas hoy, no mañana, sino hoy, para la gloria de Dios. Nuestro Señor Jesucristo ya lo dijo en Lucas 9, 23 al 24. Y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. ¿Has entendido el tiempo en el que estás, amado? Si has entendido que estás en el tiempo en el cual el nuevo pacto se ha hecho manifiesto ya en Cristo, y hemos sido hechos participantes de las bendiciones del nuevo pacto, no podemos seguir perdiendo nuestro tiempo. No podemos estancarnos y decir, no hemos recibido la gracia y no tenemos ninguna responsabilidad, ya somos salvos. Ahora debo congregarme, cada domingo debo luchar con congregarme y listo. O has recibido la gracia verdaderamente o no la has recibido. Porque aquellos que la han recibido en vano jamás la han tenido. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, nos enseña también a entender el tiempo. Y nos dice 2 de Timoteo 2:4, el soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó por soldado. Aquel que entiende el tiempo, entiende que su vida no debe estar enfocada en las cosas de este mundo, sino que debe estar enfocada en el reino de Dios, en su gloria y en que todo lo que esta persona haga con su vida debe glorificar a Dios, debe exaltar a Dios.
No podemos vivir una vida desconectada de lo que es el reino de Dios, de lo que es una vida que glorifique a Dios. No existe algo tan así como una vida secular y una vida cristiana. Eres cristiano en todo momento, eres una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas ya han pasado. El Señor ya en este tiempo de gracia nos ha escuchado. Y en ese tiempo de gracia ya nos ha salvado. Recuerde que en el mismo contexto, anterior, el apóstol ya había dicho que lo que nos impulsa, lo que nos apremia, es que Cristo nos amó a nosotros primero. Y si nos ha amado así, nosotros debemos ser y estar en sintonía, estar a tono con lo que el Señor pide también para nosotros. Dios nos ayude a conocer el tiempo y a darle prioridad al reino y a estar dispuesto a llevar aquella responsabilidad de estar en la gracia de Dios a cada área de nuestra vida. Amado, es fácil decir que el fin principal del hombre es vivir para la gloria de Dios y disfrutar de Él para siempre. Es fácil decirlo. Pero cuando usted comienza a analizar su día a día, cuando comienza a analizar cada parte de su vida y de su tiempo, nos damos cuenta que una cosa es decirlo y otra cosa es aplicarlo verdaderamente a nuestro diario vivir. Porque glorificar a Dios en cada cosa que hacemos no es estar cantando todo el día, ni estar leyendo la palabra todo el día. Es que nosotros podamos vivir esa palabra, que esa palabra cantada se transforme en nuestra vida misma de comunión con nuestro Dios. Tampoco estoy haciendo con esto un llamado a que vayamos a repartir tecito a las personas que están en la calle, a hacer algún tipo de buena obra. Es cuánto tiempo estamos pasando en comunión con Dios. En todo lo que haces, en todo lo que piensas, ¿estás glorificando a Dios? Creo que cada uno de nosotros cuando se analiza nos damos cuenta que estamos a años luz, nos falta demasiado. Y a veces se crea esa ansiedad de que como nos falta demasiado, como que lo obviamos y seguimos viviendo nomás. No, amados hermanos, hoy es el tiempo de la gracia del Señor, hoy es el tiempo en el cual Él nos ha salvado. Y si conocemos ya que Él nos ha salvado por medio de Jesucristo, si conocemos que ese nuevo pacto ha sido ya consumado en Cristo, nosotros ahora no estamos bajo las figuras y sombras, estamos bajo ese sacrificio que ya ha ocurrido. Y eso nos da una gran responsabilidad en nuestras vidas. Por eso, amado, Dios nos ayude a darle la prioridad a su reino. Dios nos ayude a estar dispuesto a llevar esa responsabilidad de estar en la gracia de Dios a cada área de nuestra vida. Por eso le decimos también a los niños y a los que aún no han nacido de nuevo, ruega hoy, suplica hoy a Dios para que te dé un nuevo corazón. ¿Qué dice el libro de Proverbios? Todo lo que esté a tu mano por hacer, hazlo según tus fuerzas. Tú no puedes salvarte a ti mismo. No puedes creer por tus propias fuerzas. Pero sí tienes una boca. Y sí puedes suplicar, rogar. Ruega por tu alma. Ruega hoy. Porque el día de salvación, el día de esa gracia de Dios, es hoy. Le decimos a aquellos que no han nacido de nuevo, ruega a Dios que te dé un nuevo corazón para que con fe salvadora y arrepentimiento para vida puedas venir a la cruz, puedas confesar tus pecados y puedas ser también alguien útil en sus manos. Porque si desprecias hoy ese tiempo aceptable, si desprecias hoy ese santo evangelio, el sufrimiento eterno, excluido del favor de Dios, te espera. Segunda de Tesalonicenses 1, 8 al 10. Y esto es para aquellos que no han entendido el tiempo, dice, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús.
No es solo decir, es que yo he despreciado el Evangelio o no obedezco al Evangelio. También este mensaje es para aquellos que quieren permanecer neutral, aquellos que no quieren compromisos. Porque aún aquellos que no quieren y no les interesa conocer a Dios y quieren pertenecer ahí a ese grupo de agnósticos, que dice, yo creo que puede existir, pero no sé más allá, aquellas personas también están bajo el juicio de Dios. ¿Y qué es lo que dice acerca de ellos? A los que desprecian el Evangelio dice, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Qué terrible es que el favor de Dios ya no esté más. Hoy en día la gracia común se extiende, hoy sobre justos e injustos, pero en aquel día solo el juicio, la ira, el abandono de Dios, el abandono de todo su favor estará ahí para los que desprecian el Evangelio, para los que no entienden que hoy es el tiempo. Segundo punto, los que no han recibido en vano la gracia del Señor son llamados a una cosa, no solo a discernir los tiempos y el tiempo que está viviendo, sino también aquellos que no han recibido en vano la gracia del Señor han sido llamados a dar fruto. El apóstol Pablo, como aquel que no ha recibido en vano la gracia de Dios, nos puede dar un ejemplo comprobado de lo que significa vivir una vida enfocada en el reino de Dios. Lo que significa una vida que no solamente conoce cuál es el fruto del Espíritu, sino que lo vive. Sé que a veces, amados hermanos, cuando analizamos lo que es el fruto del Espíritu, a veces se tiende a confundir con cosas naturales, amor natural, lo que es la bondad, la mansedumbre y todas estas cosas, templanza, de manera natural. Pero entienda una cosa, este amor que Dios está pidiendo como fruto, ese amor es sobrenatural. Ese gozo es sobrenatural. Esa mansedumbre, esa templanza, esa fe es sobrenatural. Es algo que solamente Dios puede hacer en el corazón del hombre. Por eso aquellos que no tienen en vano la gracia de Dios son llamados no a permanecer inactivos o desactivados. Son llamados a dar fruto. El apóstol como ministro del nuevo pacto es un ejemplo comprobado por el Espíritu Santo. Él tiene que recurrir a descubrir su caminar en el Señor. Obviamente no como motivo de orgullo, como más adelante él dirá en 2 Corintios 11, sino como aquel que dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo, 1 Corintios 11:1. El apóstol ya lo había mencionado anteriormente en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El apóstol ya lo había dicho, para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para su gloria. En primer lugar, el apóstol, como un ejemplo aprobado por el Espíritu Santo de no haber recibido en vano la gracia de Dios, procura, en primer lugar, en nada ser de tropiezo para desacreditar el ministerio que le ha sido encomendado. Si bien cuando hablamos de este ministerio de la reconciliación, es algo que Dios le ha dado a sus ministros, si nosotros, y si la iglesia, debe estar también, imitar estas cosas. Por eso, si bien el apóstol Pablo va a describir estas cosas, y muchas de estas cosas a veces nos van a aplicar a nosotros, sí esto nos va a enseñar que el fruto del Espíritu sí se puede llevar a la vida diaria. Mire lo que dice el apóstol en 2 Corintios 6, 2 Corintios 6, verso 3, dice, no dando nosotros en nada motivo de tropiezo, para que el ministerio no sea desacreditado, pues en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios. Es decir, Él se pone como ejemplo, y cualquier persona que dijera eso podría sonar orgulloso, podría sonar como alguien que quiere engrandecerse sobre los demás, pero el apóstol Pablo está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ha certificado que no había nada de orgullo en sus palabras, sino solo verdad de Dios, solo humildad en mostrar y evidenciar una vida que agrada a Dios.
El apóstol en primer lugar da como ejemplo de que él no está siendo piedra de tropiezo. Podemos decir que él hace uso de ese dominio propio, sobrenatural, que Dios le había provisto por medio del Espíritu Santo. Él tenía ese dominio propio para controlarse en aquellas situaciones que eran bastante complejas en las que él se encontraba. Por ejemplo, cuando usted va al libro de los Hechos y ve que a veces el apóstol Pablo es acusado de manera injusta, él no pierde los estribos. E incluso tenía la humildad suficiente para que cuando dice una palabra, ¿cierto?, a uno de los que estaba ahí, y él no sabía que él era un sacerdote, él luego, ¿cierto?, pide disculpas por haber hecho eso. Entonces esa humildad, esa templanza, nos está llevando a entender que ese dominio propio, cada uno de los creyentes, y no solo los ministros, y no solo el apóstol Pablo, puede llevar a vivir en sus vidas. Aquellos ministros de Dios, y todos aquellos que no tienen en poco la gracia de Dios, procuran vivir vidas que no desacrediten el Evangelio. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Estás viviendo vida que en realidad la gente te puede apuntar con el dedo y decir, mire, yo lo veo que es uno, es como, y perdonando si la expresión, es como la Fiona, es uno de día y después de noche es otra persona? No, amados hermanos. O somos verdaderos creyentes nacidos de nuevo, o no somos verdaderos creyentes. O estamos en la gracia de Dios, o aquellos que la han tenido en vano es porque nunca han estado en esta bendita y preciosa gracia. El dominio propio es parte del fruto que Dios ha puesto en todo creyente, por lo cual debemos vivir vidas como nuevas criaturas, no dejándonos llevar por nuestras pasiones y por aquel viejo hombre que debe ser mortificado a diario y más que eso, a cada momento. ¿Has nacido de nuevo? ¿No estás teniendo en poco o como vano la gracia de Dios? Vive una vida dirigida por el dominio propio. Es que a veces, hermano, se repite tanto estas cosas del fruto del Espíritu, se repite tanto estas cosas y a veces, hermanos, pueden decir, es que yo no tengo dominio propio. Pero ¿se está dando cuenta de lo que me está diciendo? Si no tiene dominio propio es porque no ha nacido de nuevo. Otra cosa es decir, tengo este dominio propio, pero tengo que seguir trabajándolo. Porque el fruto del Espíritu lo hemos recibido. Pero ¿cuál es el problema entonces en nuestro diario vivir? ¿Por qué no pareciera que no tuviésemos a veces dominio propio? Es que no lo ejercitamos. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo que el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero debe ejercitarse para la piedad. Ejercita tu vida para la piedad. A veces, como cristianos, estamos viviendo vidas tan enfocadas en nosotros mismos. Es que me pasó esto, es que tengo este problema, tengo esta dificultad, vino esto a mi vida, y somos personas como un cajón lleno de problemas. Y estamos orando noche tras noche por ese problema que tenemos, esa dificultad y esas cosas que han venido. Y no nos estamos dando cuenta que estamos mirando las cosas como niños. Cuando debiésemos estar diciendo, Dios ha permitido este sufrimiento para pulir mi carácter y así yo pueda glorificarle a través de mi diario vivir. ¿Por qué no han venido tantas cosas sino para que pueda ser pulido ese fruto que Dios ha colocado en usted, para que usted pueda aplicarlo y vivirlo? Es que me falta tanta paciencia, ¿y eso qué quiere decir? Que Dios está trabajando en esa paciencia. Pero a veces estamos tan enfocados en perder el control, en hacer estas cosas y volver a lo mismo, volver a lo mismo, volver a lo mismo. ¿Y por qué pasa eso? Porque no estamos entendiendo el punto. No estamos entendiendo que Dios está utilizando eso para su gloria y para que nosotros le glorifiquemos en cada una de esas situaciones. El viejo hombre debe ser mortificado a diario y también a cada momento. En segundo lugar, el apóstol, que es un ejemplo de no haber recibido en vano la gracia de Dios, dice que con una paciencia sobrenatural ha soportado angustias, ha soportado privaciones, aflicciones, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, hambre, etc.
Pero se fija que a veces los cristianos, Señor, ¿por qué tengo este problema? Y estamos orando así. Y el apóstol Pablo dice, el Señor me ha dado esta paciencia para soportar todas estas cosas. ¿Para qué estoy viviendo esto? Porque el Señor está puliendo esa paciencia. Está diciendo, te he dado paciencia, ahora aplícala en tu diario vivir. Pero ahí estamos enfocados en pidiendo, Señor, ayúdame a salir de esto, ayúdame a salir. Pero si eso el Señor te lo ha enviado para pulir tu carácter, ¿para qué le estás pidiendo que te quite eso el Señor? Si eso lo está usando para su gloria. A veces ese pensamiento tan individualista que queremos vivir una vida, y si bien, hermano, muchos de nosotros tenemos un trasfondo pentecostal y tenemos eso en la mente de que siempre tenemos que estar pidiendo por las situaciones que nos pasan y las dificultades y las cosas. Entendamos, hermano, no solamente entender lo que es la teología reformada solamente en el libro, sino aplicarla a nuestro diario vivir y entender que todo esto es parte de la providencia misma de Dios. La providencia no es solo cosas que nosotros decimos son fantásticas y buenas. Oh, encontré un trabajo, providencia de Dios. Oh, vino un sufrimiento, oh, eso es una prueba. ¿Quién le dijo que eso era una prueba? Eso es una providencia de Dios que Dios está utilizando. Como podrían decir los puritanos de la antigüedad, son providencias oscuras que Dios está utilizando para su gloria. Para que tú uses esa templanza, para que puedas usar esa paciencia. Por eso el apóstol Pablo había soportado angustias, privaciones, aflicciones, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, hambre. Todo esto había sufrido el apóstol Pablo. Y creo que si nos midiéramos de alguna forma con el apóstol Pablo, ni una uña del apóstol Pablo estamos sufriendo nosotros. Pero él podía decir que todo esto lo estaba aplicando con el fruto que el Señor le había dado. Obviamente con todo esto el apóstol Pablo no quiere decir que los ministros en primer lugar pasarán por todas estas cosas y que así todos los creyentes deben pasar por cosas como estar en la cárcel o todo esto. No, hay cristianos que no van a vivir a veces esas cosas, pero sí hay otras situaciones que Dios nos está permitiendo experimentar en nuestro diario vivir, pero todo eso es para su gloria. Es importante que no solo nosotros estemos enfocados en las luchas, sino que estemos enfocados en ser también útiles para el Señor. Porque recuerde eso, el apóstol Pablo cuando habla de esta paciencia y de lo que está pasando, él no lo hace en un contexto que, me vinieron todos estos problemas. Él está trabajando para el reino, y trabajando para el reino ha tenido que experimentar todas estas cosas. Piense eso, amados, a veces estamos tan enfocados en un problema que estamos pasando, y no estamos trabajando para el reino de Dios. Y no estamos siendo útiles para el reino de Dios. Hay veces que estamos tan enfocados en nosotros mismos que no estamos siendo útiles para el reino de Dios. No estamos haciendo uso de la paciencia, la cual Dios nos ha provisto como fruto del Espíritu, para soportar las luchas que vendrán, cuando nos enfoquemos a trabajar arduamente en el reino de Dios. Por amor, por ese amor que nos impulsa a trabajar en su obra. Que el Señor nos ayude a trabajar con conocimiento y también pureza, porque eso lo incluye el apóstol en todo este sufrimiento por trabajar en la obra del Señor y no haber recibido la gracia de Dios en vano. Él trabaja todo esto, pero con dos cosas importantes, con conocimiento, pero también utiliza esa palabra, ¿cierto? Que él ocupa todo esto con conocimiento, pero también con pureza. Hay tantas personas deseosas, y si eso también puedo verlo con nuestros hermanos pentecostales, eso me encanta, que a veces ellos tienen tanto deseo por trabajar, hacer tantas cosas por el Señor, ellos dicen, y tienen ese deseo, tienen ese anhelo de hacer las cosas. Pero ¿qué es lo que está faltando a veces? Conocimiento. Está faltando esa pureza, porque a veces es lo que tenemos el ímpetu, el deseo de hacer las cosas. Y los hermanos que decimos reformados tenemos conocimiento, podemos tener pureza, pero nos falta también ese deseo. Entonces hay muchas cosas que debemos aplicar y vivir en nuestra vida. En tercer lugar, el apóstol Pablo, como ejemplo de no haber recibido la gracia de Dios en vano, da el fruto de la bondad. Él dice que todas estas cosas también las ha vivido en la bondad. Es decir, muestra una disposición sobrenatural de hacerle el bien a los demás.
Amados, cuando leemos el primer capítulo, por ejemplo, de Corintios, la primera Corintios, leemos el primer capítulo, nosotros decimos, pero esta iglesia, el Señor le está amando, le está diciendo que no tiene nada malo, está diciendo que esta iglesia es del Señor, y todo bien. Siendo que el apóstol Pablo después a lo largo de las cartas nos damos cuenta que lo están tratando sumamente mal. ¿De dónde sacaba bondad ese hombre? Dice, cuando estamos leyendo y viendo de dónde saca tanta bondad, tanto deseo de servir a esos corazones tan porfiados, tan malos con él. ¿De dónde sacaba ese deseo? Ahí es donde debemos entender, es esa bondad, fruto del Espíritu sobrenatural que estaba en él. Es que a veces nosotros podemos estar trabajando en el reino de Dios y ya nos desanimamos porque no funcionó algo de lo que queríamos hacer y ya no queremos hacer nada porque decimos que nada nos resulta. Amados, esto es un trabajo, es un esfuerzo. El Señor va a probar nuestra paciencia, el Señor va a probar también nuestra bondad, el Señor va a probar nuestra templanza, nuestro dominio propio, el Señor lo va a probar. Va a probar nuestro gozo. ¿Qué uno puede decir? Gozo de la gente cree que es puro reírse. Esa alegría de saber que Dios está ahí, aun cuando la estemos pasando lo más mal posible, por trabajar en la obra del Señor. En cuarto lugar, el apóstol, como ejemplo de no haber recibido la gracia de Dios en vano, dice que ha dado fruto sobrenatural de un amor sincero. Es decir, no es un amor de labios o por compromiso, sino que es un amor real, es un amor sacrificial del cual ya 1 Corintios 13 nos había enseñado. Y ese amor sacrificial es por la iglesia de Dios, por su reino. El mismo apóstol Pablo en Filipenses 1:8 lo describe y dice, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Oiga, a veces cuesta tanto que un hermano llame a otro hermano que no ha visto. Dentro de la misma congregación, dentro de lo mismo, cuesta tanto a veces. No sé qué es lo que es eso, que cuesta tanto poder esforzarse ir a visitar a un hermano, como que creen que el pastor es el único que tiene que hacerlo. Pero entendamos, amados hermanos, no solo los ministros son los que tienen todo el tiempo del mundo para hacer las cosas. No solo, amados hermanos. Los ministros han sido dotados con este fruto del amor sacrificial, ese amor de Dios, sino que cada uno de los que han nacido de nuevo. Pero cuesta tanto eso. ¿Y por qué cuesta tanto? Es como si no tuvieran o no hubiera amor. Es que si no hubiera es porque no han nacido de nuevo. Y si no hemos nacido de nuevo, ¿qué pasa ahí? No estamos en el reino de Dios, no somos salvos, no estamos en la gracia de Dios. Estamos como si tomásemos en vano la gracia de Dios. ¿Cómo está tu amor por tus hermanos? ¿Cómo está tu amor por los perdidos? Si no has recibido la gracia de Dios en vano, si verdaderamente has sido reconciliado con Dios por medio de Cristo, porque has nacido de nuevo, estarás dispuesto a amar de manera sobrenatural como lo es el amor de Cristo, que estuvo dispuesto a entregarse a sí mismo por los pecadores redimidos. No esperando nada a cambio, brindando todo esto por gracia. El apóstol describe que todo este es el fruto del Espíritu, de no haber recibido la gracia de Dios en vano. Es un inmenso poder que le ha conferido Dios a los creyentes. Por eso dice el verso 7 de la siguiente manera, en la palabra de verdad, en poder de Dios, por armas de justicia, a diestra y a siniestra, o a derecha y izquierda. Si no has recibido la gracia de Dios en vano, es porque está dando fruto. Y está dando fruto no en cualquier cosa, no por cosas que se te vengan a la mente, sino en la verdad de Dios. Por eso el énfasis, hermano, de que estemos leyendo continuamente las Escrituras, que estemos orando continuamente, que desarrollemos esa disciplina en nuestro diario vivir. Sé que cuesta, amados hermanos. Y a veces pudiésemos creer que encontramos la manera de poder ordenar nuestra vida y hacerlo. Y en un momento se los puede desconfigurar toda la vida y tiene que volver a ordenarse de nuevo. Pero mantenernos conectados a estos medios de gracia nos ayuda bastante para poder enfocar nuestro trabajo para la gloria de Dios y nuestra vida
que debemos vivir agradándole a Él en todo. El apóstol nos dice que Dios nos ha brindado ese poder, que nos ha revestido para trabajar en su reino por armas de justicia, derecha y izquierda. Es decir, el Señor nos ha brindado todo para no haber recibido en vano esta gracia de Dios. Nos ha brindado ese escudo de la fe y esa espada del Espíritu. Es decir, nos ha brindado tanto la defensa como también el ataque. Por eso no es solo tener el ímpetu de querer hacer las cosas, es que nosotros debemos estar afirmados con el escudo de la fe. Debemos estar afirmados con esa espada del Espíritu que es la palabra de Dios. No es solo decir, hermano, ocupe ese ímpetu para hacer las cosas. No, ese ímpetu debe estar enfocado, dirigido por las Sagradas Escrituras. Y es muy difícil que una persona pueda hacerlo y le va a costar mucho si no es diligente al conectarse continuamente a los medios de gracia. Tercer punto. Los que no han recibido en vano la gracia de Dios han sido llamados también a sufrir. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el verso 8. En honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores pero veraces. Somos tratados como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero vivimos, como castigados, pero no condenados a muerte, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Anteriormente el apóstol Pablo había hablado del fruto de aquellos que no han recibido la gracia de Dios en vano. Anticipó también acerca de los sufrimientos que se enfrentan, ayudados y revestidos de paciencia, amor, dominio propio y bondad sobrenatural. Si no ha recibido la gracia de Dios en vano, estará dispuesto, como dijimos al principio, a tomar esa cruz, no solo un día, sino cada día y seguirle. ¿Qué es lo que es la cruz? ¿Qué representa esa cruz? Sino sufrir por causa del Evangelio. Sufrir por vivir una vida enfocada en Dios. Por eso, si no has recibido la gracia de Dios en vano, estarás dispuesto a tomar esa cruz de Cristo cada día, tomar ese sufrimiento por causa del Evangelio del reino de Dios. Porque sabemos que en nuestra parte en la tierra, una y otra vez se nos recuerda, en el mundo tendríamos aflicción, pero debíamos confiar. Dios ha vencido al mundo. Pero no crean que toda esa aflicción tiene que ver con las luchas que tenemos internas, sino por trabajar en el reino de Dios, por ser útiles en el reino de Dios. Por eso quiero que despeguemos un poco de eso, de estar centrados tanto en las cosas, luchas internas que tenemos, sino que también debemos enfocarnos en las luchas que tendremos, si también nos ponemos a trabajar para la gloria de Dios, para el avance de su reino. Dentro de lo que es nuestro pacto de membresía, amados hermanos, debemos estarlo recordando constantemente. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros le hablamos a alguien del Evangelio? Durante esta semana. Es una responsabilidad que tenemos como cristianos, como creyentes. Si bien no todos seremos torturados o encarcelados necesariamente, sí tenemos algo seguro, que todos aquellos que han recibido la gracia de Dios y no la han recibido en vano, tendrán que experimentar el sufrimiento y la aflicción por trabajar para la obra de Dios. Aquellos que no han recibido la gracia de Dios en vano son llamados a vivir una vida de contrastes. El apóstol, a través de las antítesis, resalta la idea de obstáculos que se presentarán a aquellos que no han recibido la gracia de Dios en vano. Se fija esa antítesis que existe en decir, por un lado estamos en honra, pero por el otro lado estamos en deshonra. Por un lado tenemos mala fama y por el otro lado tenemos buena fama. Por otro lado somos personas, somos como que fuéramos impostores, pero para otros somos veraces. Por unos somos tratados hasta como desconocidos, pero por otros como conocidos. A veces somos tratados como moribundos, pero vivimos. Como gente castigada, pero no condenados a muerte. Como entristecidos, pero siempre gozosos. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Qué precioso es este mundo de contrastes.
¿Y por qué digo precioso? Porque Dios no le esconde las cosas que usted va a vivir por ser alguien útil para su reino. Por eso esto es un llamado a no tener en vano la gracia de Dios, a no haber recibido en vano esta gracia de Dios y ya empezar también a trabajar en nuestras vidas para vivir vidas que glorifiquen a Dios. Nuevamente le recalco, glorificar a Dios no necesariamente va a significar que pasemos orando todo el día, a veces no vamos a poder orar todo el día, pero que podamos vivir el fruto del Espíritu y enfocar también nuestra vida en el reino. Vivamos vidas que son útiles para el reino de Dios. Aquellos que no han recibido la gracia de Dios en vano, tienen una esperanza bien marcada y firme de lo que el Señor ha prometido, que ningún trabajo en el Señor es en vano. Los sufrimientos no necesariamente vendrán por el castigo, por el pecado o por alguna disciplina. Hay veces que los sufrimientos vendrán para pulir a aquellos que deseen agradar a Dios en su diario vivir. Y así después de este sufrimiento le den una mayor gloria al nombre de Dios. Y eso usted lo puede ver en el libro de Job. ¿Por qué Job estaba recibiendo todo ese dolor, todo ese sufrimiento? No era por disciplina, por el pecado. No era porque era algún castigo que él estaba recibiendo. Era para que al pulir su carácter, él pudiese traer más gloria al nombre de Dios. Por eso hay personas que dicen, hoy estoy tan probado, tantas cosas, pero no estamos entendiendo el punto. ¿Cómo vamos a glorificar a Dios en esa situación? ¿Cómo vamos a glorificar a Dios en aquello que nosotros estamos viviendo hoy? En la situación que tenemos por delante, ¿cómo vamos a glorificar a Dios ahí? A veces va a ser difícil poder concebir y entender, no sé, la muerte de alguien, cómo eso puede glorificar a Dios. Alguna situación pero horrible que podamos estar pasando, ¿cómo eso va a glorificar a Dios? Con mi carácter, el Señor está probando mi carácter, está trabajando en mi carácter, está trabajando en mi corazón. Él desea que yo le glorifique más y más. Si no has recibido la gracia de Dios en vano, ¿en qué estás entendiendo el tiempo de la gracia? ¿Estás entendiendo el tiempo de la gracia en el cual te encuentras? ¿Estás entendiendo que no es solo decir voy domingo tras domingo y soy uno en la iglesia y otro afuera? ¿Estás entendiendo que Dios te ha salvado por gracia? ¿Estás dando fruto trabajando en el reino de Dios? ¿Estás experimentando sufrimiento de trabajar siendo pulido para llevar más gloria al nombre de Dios? La próxima semana seguiremos viendo los siguientes y los últimos puntos de aquellos que no han recibido en vano la gracia de Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, es de gran gozo cuando podemos analizar lo que es el ministerio de la reconciliación. Es de gran alegría poder gozarnos y alegrarnos de que el Cristo, el Hijo de Dios, haya cargado con todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, y nos haya lavado, nos haya limpiado, purificado, y nos haya también imputado su justicia perfecta. Es algo maravilloso tu santo y precioso Evangelio. Pero el Evangelio también nos hace un llamado a que seamos útiles para su gloria, a que vivamos vidas en todo momento que agraden y glorifiquen a Dios. Ayúdanos, Señor, a no concebir esa idea de que hay un doble estándar en nosotros. Hay una parte de nosotros o un momento cristiano y otro secular. No, Señor, a cada momento debemos glorificar tu nombre. A cada momento debemos vivir vidas que agraden al Señor. Debemos vivir a la luz de la ley de Cristo para poder glorificarle. Señor, reconocemos nuestro pecado, si hemos sido piedras de tropiezo para algunos.
por no haber entendido el tiempo que estamos, de que hemos sido salvados por gracia. Señor, si hay alguno entre nosotros que aún no ha nacido de nuevo, te ruego, te suplico, Señor, que puedas transformar sus corazones y hacerles nuevas criaturas, para que con fe y arrepentimiento puedan venir a este Evangelio de salvación y puedan vivir vidas que glorifiquen y exalten a nuestro maravilloso Dios. Gracias te damos, Padre, por este sermón que seguiremos desarrollando la próxima semana. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Vamos a ir a un último cántico para así ya estar despidiendo lo que es con la bendición de esta reunión. Vamos a cantar el Salmo 139. Salmo 139. Vamos a cantar a Dios este hermoso salmo que nos invita a vivir vidas ante la mirada de nuestro Dios. Salmo 139. Y para que usted pueda cantar con entendimiento el Salmo 139 dice así: David, por la obra admirable de la sabiduría de Dios, que aparece en la creación y forma del cuerpo humano, concluye que nada puede ser oculto a su Creador, y por eso se exhorta a caminar como en la presencia de Dios, sin hipocresía. Finalmente magnifica la providencia, tanto en la gracia que hace a los fieles, como en los juicios que hace a los despreciadores de su majestad. Vamos a cantar este Salmo 139 para la gloria de Dios y con entendimiento. Cantemos el Salmo 139. Me examinas, Jehová, me conociste en verdad, tú conociste mi sentar y supiste mi levantar y tuviste conocimiento. Muy lejos de mis pensamientos, has escrutado mi andar, lo mismo que mi levantar, mis sendas todas sabes bien, pues antes que mi labio esté, palabra, oh Señor, y en mi lengua. He aquí tú la sabes toda, por delante y por detrás, me llegaste a rodear, y tu mano yo también vi, que tú pusiste sobre mí. Sublime está el conocimiento, alto es comprenderlo, no puedo. ¿A dónde lejos me iré? De tu espíritu iré, de tu presencia he aquí,
respeto al Señor para que pueda recibir la bendición de nuestro Dios antes de salir de este lugar. Incline su rostro. El Señor te bendiga y te guarde, y tenga de ti misericordia. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.